Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura que voy a hacer pertenece al Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron: ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Solamente aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Solamente los que cuentan con la sabiduría de Dios son quienes reconocen a Jesucristo. ¿Y quiénes son los que cuentan con la sabiduría de Dios? Es muy difícil reconocer entre nosotros mismos quién es el que tiene la sabiduría de Dios. Pero sí sabemos cómo se obtiene. Se obtiene pidiendo a Dios la sabiduría, invocando la sabiduría de Dios. Ella viene a nosotros, dice la Sagrada Escritura. Quien invoca al Espíritu Santo y abre su corazón, recibe de Dios su sabiduría. Estamos llamados a abrir la Biblia, a leer la palabra de Dios, pero antes de leerla es importante invocar la luz y la acción de la sabiduría de Dios que está contenida en su Espíritu Santo. Esto es muy importante. Tomarse unos minutos para la invocación de la sabiduría de Dios. Fíjense lo que dice este episodio de San Lucas, capítulo 7, versículos del 31 al 35. Jesús dice: ¿con quién puedo comparar esta generación de hombres? ¿Qué puedo decir de esta generación? De esa generación que le oía cuando Él vino a este mundo, cuando se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pero también hoy, en medio de la pandemia, en medio de las dificultades, Jesús se puede seguir haciendo, en medio de nuestra conducta y de nuestra actitud, Jesús se puede seguir haciendo esa pregunta: ¿con quién puedo comparar o con quiénes puedo comparar a esta generación de hombres que somos nosotros, hombres, mujeres? Inmediatamente piensa en los niños. Dice: se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Fíjense cómo Jesús en una parte del Evangelio dice
que aquellos que se hacen como niños entrarán al reino de Dios. Fíjense cómo Jesús dice: dejen que los niños se acerquen a mí. Jesús dice también: esos que se hacen como niños y son tan humildes y pequeños serán los primeros allá arriba en el reino de Dios. Pero aquí está diciendo que esta generación de hombres se parece a esos niños que juegan en las plazas y se gritan los unos a los otros. Totalmente distinto la comparación, el ejemplo. Hay un grupo de niños que están jugando y se están gritando. ¿Quién entiende lo que dicen los niños? ¿Quién lo entiende? Es muy difícil entender que se gritan. Todos hablan a la vez. Es difícil. Uno, si los escucha, es difícil entenderlos, pero entre ellos mismos no se entienden, porque no se oyen, porque se gritan. Entonces Jesús compara a la generación de hombres como esos niños que se hablan al mismo tiempo, se gritan y no se entienden. Si están en un colegio, puede llegar el director o el profesor o el jefe de disciplina o un padre, un representante, y pararse allí y ellos no se dan cuenta porque están distraídos, porque siguen gritando los unos a los otros y están allí distraídos, no se dan cuenta. Jesús pone este ejemplo para decir: yo estoy en medio de esta generación de hombres y son como niños que se gritan. Estoy aquí y no se han dado cuenta. Empiezan a gritarse, empiezan a empujarse, empiezan a pelear entre unos y otros y no se dan cuenta que allí está el profesor o la persona que infunde respeto o disciplina. Los agarra por sorpresa porque están distraídos. Eso nos puede pasar a nosotros. No nos damos cuenta, no nos entendemos, no vemos que hay un tiempo para poner cuidado, para poner atención, para escuchar la palabra de Dios, para concentrarse. Dice: tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado, porque no se dan cuenta. ¿Cuántas personas en un velorio, en un funeral, están hablando y están contándose alguna anécdota o un chiste? No se ubican, no están ubicados, es lo que quiere decir Jesús. Si se toca la flauta es para bailar, pero no bailan. Se ponen de repente tristes. Y si están en un funeral o están tocando canciones tristes para llorar, entonces están riendo y cantando. No se ubican. Estamos llamados a ubicarnos y dejar de ser distraídos. Y por eso no distinguimos entre Juan el Bautista, dice Jesús, que ellos no distinguían entre Juan el Bautista, que vino, que ni comía ni bebía y hacía penitencia y era un hombre de gran austeridad, y decían: está endemoniado. Confundieron a Juan el Bautista con el demonio. Confundieron a Juan el Bautista, que pregonaba, que anunciaba la venida del Señor, que se convirtieran, que dejaran la mala vida, y la forma de hacer penitencia, de vestirse y de ayunar. Entonces le dijeron que estaba endemoniado. Hoy dirían a alguien que nos invita a hacer penitencia, hoy pudiéramos decir que está loco, que se volvió loco o que tiene un espíritu maligno. Pero hay algo más grave todavía. Dice Jesús: y viene el Hijo del Hombre, que come, que bebe, y dicen ustedes: es un glotón y un bebedor, es amigo de publicanos y de pecadores. Somos tan atrevidos que podemos hablar mal ¿de quién? De Jesucristo. Y si hablamos mal de Jesucristo, está diciendo acá, hablan del Hijo del Hombre como glotón, como borracho, como bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Si hablan de Cristo,
¿qué podemos nosotros esperar que los demás hablen de nosotros? Y si tenemos alguna invitación que hacer para acercarnos a Dios, pues seremos blanco de acusaciones y de señalamientos. Ya lo dice Jesús allá en una de sus bienaventuranzas, al final de las bienaventuranzas: dichosos ustedes cuando los calumnien, cuando los persigan, cuando los señalen por mi causa. Alégrense y pónganse en contento, porque la recompensa allá arriba en el cielo será grande. La palabra de Dios es sincera. La palabra de Dios es leal, se cumple, porque Él es un hombre de palabra. La palabra de Dios está llena de justicia y de derecho, y toda la tierra está llena de sus bondades, dice el Salmo 33. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Hermanos, tal vez hoy o en esta época no vemos las cosas bien claras, porque nos hace falta esa presencia en nuestros corazones del Espíritu Santo y en nuestras mentes. Nos hace falta abrirnos a la acción del Espíritu Santo. Tal vez, como dice San Pablo por allá en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, versículo 13, tal vez ahora vemos como en un espejo y oscuramente, pero después será ver a Dios cara a cara. Ahora solo conocemos de una manera imperfecta, pero llegará el momento de conocer a Dios como nos conocemos a nosotros mismos. Ahora tenemos 3 virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es la mayor de las 3 fuerzas. Hace falta conocer a Dios como Él me conoce a mí. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.